Buenos días, Giacomo. Buenos días. Queremos preguntarte dentro de esta lista de preguntas que hemos hecho, contar, que nos cuentes, ¿cómo era la vida en Italia antes de venir a Perú? Bueno, se remonta a muchos años atrás porque mi viaje a Lima, o sea, nuestra llegada a Lima con la familia, porque yo tenía, en esa época tenía 10 años de edad y ahora tengo 83, han pasado varios años. Yo recuerdo, pues, mi época de colegio ya, ¿no? Estaba ya en primero de media, en la ciudad donde he nacido, Chiavari, ¿no? Y digamos, como cualquier otro estudiante, pues eh, estaba asustado por el viaje, pensando que me iba a mudar a un país desconocido, donde se hablaba otro idioma, y mi problema era cómo me las iba a arreglar en el colegio. Esa era mi preocupación más grande, ¿no? Pero bueno, al llegar, la primera impresión que tuve del Perú ha sido, pues, conocer, pues, el barrio de Breña, porque ahí nos mudamos, en la calle General Vidal, en, muy, entre entre General Varela y, y la otra calle entre los dos cines. Tenía el cine el Diamante, muy cerca el Varela y el Danubio. Y eso era, y estaba yo en el colegio cuando entré, llegué al Perú, me pusieron en el colegio Raimondi, naturalmente. Pero como cuando fuimos a parar al barrio de Breña, estaba un poco lejos de Raimondi, entonces me pasaron al colegio Salesiano, que era el colegio que estaba más cerca y que se suponía que habían, sacerdotes italianos. Entonces, yo pensé que hubiera sido más fácil, aunque lo único que hacía era hablar con ellos en italiano, pero todo lo demás era en español. Pero bueno, me adapté fácilmente y a la verdad que en el barrio de Breña, conocí a mis primeros amigos peruanos, ¿no? Y aprendí con ellos a jugar, a las bolitas, a, a bailar el trompo, ¿no? A usar el bolero, todas esas cosas que eran propias de la época. Y los italianos que emigran a Perú, ¿de qué ciudades principalmente venían? Bueno, de toda la región de Italia había inmigración hacia Perú, pero creo que eh, especialmente el Perú era muy escogido por los lígures, o sea, la Liguria, donde están, pues, la ciudad de Génova, que es la capital de la Liguria, y Chiavari, donde yo he nacido, es, la salida de un valle donde hay un montón de pueblitos que solamente te digo, pues, Cogorno es un pueblito, y los Cogorno eran aquí los dueños de una fábrica de fideos, ¿no? Y así, o sea, y creo que en el Perú el 70 y tantos % de los, inmigrantes italianos son de la Liguria. O sea, solamente un 20 y tantos % es el resto de las demás regiones de Italia.
¿Cuál es la razón principal de la migración de este 100%? Bueno, la inmigración siempre, Italia ha sido siempre un país de inmigrantes porque eh, es un país relativamente pequeño como territorio, pero tiene una gran población, o sea, ¿no? Tiene ya desde la época en que yo emigré en el 48, teníamos ya cerca de 50 millones de habitantes en Italia. Y entonces siempre los jóvenes no tienen ocasión de trabajo, entonces la buscan emigrando, ¿no? Y entonces el que haya sido especialmente los de Liguria que venían al Perú es porque del puerto del Callao se iba a Génova y de ahí se iba al resto de Italia, ¿no? Y porque los viajes no eran en avión, sino eran todos era por vía marítima. Entonces la entrada a Italia era por Génova y mucha gente se quedaba pues en la Liguria. Por eso es que la mayor concentración de italianos en el Perú es de Liguria. ¿Por qué Perú? ¿Por qué tu familia decidió Perú y no Argentina o Chile o otro país de Sudamérica? Bueno, en el caso mío es porque yo tenía familiares aquí. O sea, mi abuela, o sea, la mamá de mi papá, emigró a Perú mucho antes. Se separó de mi abuelo y su nueva pareja era un italiano que vivía en Perú, entonces lo trajo a Perú. Entonces, cuando terminó la guerra y por razones de trabajo también, mi papá buscó horizontes en esto, se vino pues donde estaba su mamá. Entonces por eso vinimos a... Ahora hablando un poco del viaje y la llegada, preguntarte con quiénes viniste a Perú. ¿Viniste solo? ¿Viniste con parte de la familia? ¿A qué edad llegaste? No, nos vinimos toda la familia. O sea, y mi familia estaba compuesta por mis padres, mi papá Agustín, mi mamá Gemma, y yo tenía 4 hermanos, porque éramos 5, y mi hermana mayor, que tenía 6 años más que yo, mi papá la mandó un año antes de venir, lo mandó donde la abuela para ver si había posibilidades de la inmigración de la familia, ¿no? Entonces ya prefirió enviar a un familiar y que conocía muy bien las necesidades que teníamos directo. Entonces a través de mi hermana ella se informó, se ocupó de alquilar el primer departamentito para acogernos cuando llegáramos, en fin, como preparando el camino. Y después ya vinimos todos, mi hermana, la que le seguía María era Giuseppina, después venía yo, después mi hermano Augusto, que tiene 3 años menos que yo, y la última, la chiquita, que tiene 6 años menos, es Laura. ¿En qué año fue el viaje? En el año 48. 48. Fue en febrero del 48 llegamos a este maravilloso país. ¿Recuerdas el nombre del barco? Sí, Sebastiano Caboto. Sebastián Ocampo. Era un barco que había sido un barco de carga adaptado para pasajeros. Después de la guerra, que hubo mucha inmigración, escaseaban los barcos, entonces convertían así, o sea que no era una maravilla el barco, pero sí, bueno, tenía todo lo necesario como
¿Cómo fue ese viaje en barco? ¿Duró un mes? ¿Qué hacías todos los días? ¿Cómo era la rutina? Duró exactamente 24 días, ¿no? Y yo tuve una mala suerte que dentro de la humano, de la suerte, porque me enfermé, ¿no? Me dio fiebre, me pasaron del Camerone, que se llamaba el sitio, habían habilitado todo el sitio donde era para carga, como un camarote enorme para hombres y otro para mujeres. Y en el de mujeres iban los menores de 10 años y los mayores de 10 años iban ya sea al de mujeres que al de hombres. Entonces yo me fui al inicio en un camarote con las mujeres, ¿no? Había muchos niños y había un montón de gente por más que era inmenso, teníamos camarotes, ¿no? Y como éramos cuatro, mi mamá, mis dos hermanas y yo, poníamos los dos camarotes, que había un pasillo entre ellos y cerrábamos con sábanas para tener una cierta intimidad. Pero la intimidad era solamente visual, porque los ruidos, los olores, no te digo, todo era pues, un poco hacinado. Me enfermé y me mandaron a una enfermería donde estaba yo en un camarote, yo en la parte alta y debajo del mío había un viejito, ¿no? Y me atendía pues un enfermero, venía, conversaba conmigo, me engreyeron y comía mejor que abajo, no tenía ni olores ni nada, me pasé más de la mitad del viaje en la enfermería y después ahí, saliendo de la enfermería, me, ya pude salir a pasear por el barco de esto y conocí a unos sacerdotes salesianos y nos poníamos en la proa del barco, estábamos sentados ahí encima de cuerdas y todo lo que hay pues en un barco y los curas nos contaban pues todos los cuentos de Don Bosco, ¿no? Entonces estaba fascinado yo con eso. ¿Qué fue lo primero que viste, lo primero que experimentaste, que te acuerdas? Lo que más te Bueno, sorprendió al llegar. me acuerdo clarito de que desde el barco ya veíamos nuestra familia que se había agrupado, pues mi hermana que había ido un año antes con mis abuelos y mis tíos y ahí nos reconocimos, bajamos y me acuerdo que a mí me tocó, porque no cabíamos toda la familia en un solo vehículo, me tocó en un camión, en la parte de atrás de un camión, y ahí conocí a un primo, ya como manllante, que casualmente era mi tocayo. Y bueno, él no hablaba muy bien italiano, entonces, pero sí entendía, entonces ahí fue mi primer amigo entre Callao y fuimos a terminar en el barrio de Maravillas. El barrio de Maravillas era cerca del cementerio que había pues de Lima en los barrios altos, ¿no? Y esa zona se llamaba Maravillas porque había un jirón Maravillas. No era tan maravilla, pero Pero sí, bueno, ahí estaban la casa de mis abuelos y de mi tío Lucho, que era el hermano mayor, el hermano menor de mi papá. Y mi tía Teresa vivía en Mariano Carranza, que es a la altura del colegio Raimondi. Y entonces mi hermana
alquiló ahí un pequeño departamento para la familia, pero era un mini departamento provisional. Imagínate, éramos una familia de padre y madre y 5 hijos y vivíamos en un departamentito de un solo dormitorio, o sea que había el dormitorio de mis padres, donde dormían también todas las hijas mujeres, y el dormitorio de todos los hijos era la sala. En la sala se habían acomodado pero eso duró muy poco hasta que un primo de mi papá, el papá del primo que dije que conocí esto, que le dijo que tenía una casa en el barrio de Breña, que tenía 3 dormitorios y todo, y que él gustoso se la alquilaba, que estaba desocupada la casa, y ahí nos mudamos a General Vidal 463, hasta ahora me acuerdo de la dirección. Y era una casa simpática para mí, porque tenía 3 dormitorios, pero además tenía un corralón detrás de la casa, tenía un pequeño jardín, que era el que mantenían los que habían vivido ahí antes, pero estos tenían un taller de mecánica y lo habían habilitado todo como, entonces era tierra apisonada, y como había sido el taller de mecánica, mucha grasa, entonces era todo tierra negra. Y cuando jugábamos nosotros ahí, no te digo, nuestra ropa se ponía el color de la tierra, pero la pasamos muy bien, divertidos, y ahí al costado vivía una familia descendiente de italianos, los Galino, y casualmente el hijo, Lincoln Galino, estuvo conmigo en el colegio salesiano. Entonces ahí era mi vecino del barrio. Y como te dije, ahí aprendí lo primero que te enseñan son las lisuras, ¿no? Y después todos los juegos, pues eran bolitas y esas cosas. Y bueno, en el colegio, me encantó el colegio salesiano, porque en el barco había conocido pues a esos curas salesianos, y tanto me habían hablado de Don Bosco que yo me había vuelto pues un fanático de San Giovanni Bosco. Y ahí pues me ampliaron esto, y María Auxiliadora se llamaba la iglesia, y está dedicada a María Auxiliadora, que es justamente la patrona de los salesianos, ¿no? Y entonces me volví un devoto inclusive con aspiraciones a ser sacerdote, porque tanto me había fascinado esa cosa de esto, que uno de los sacerdotes de los profesores me decía siempre: ya, como tú eres un chico bueno, eres apropiado como para ir al seminario, dice. Entonces yo decía: sí, padre, yo quisiera ser. Entonces él me dijo, pero me dicen que hay que tener vocación, ¿no? Pero yo no sé si lo que yo es vocación, porque me he hecho amigo de los curas que me contaban los cuentos, pero yo creo que es algo más. Entonces dice: bueno, la vocación se presenta en muchas formas, pero me dijo: te voy a dar un consejo. Tú escuchas misa todos los días, porque era así, pues a las 8 de la mañana, antes de ir la primera clase, estábamos primero media horita en una misa. Durante la misa, en lugar de mirar
a las musarañas como hacen todos mira a la Virgen María, mírala fijamente y seguramente ella te va a dar alguna señal. Entonces yo comencé a mirar a la Virgen María, obediente, y después de unos 15 días que estaba mirándola, clarito me pareció que se sonreía, porque estaba seria, ¿no? Una cara serena, hasta ahora me la acuerdo de memoria, y de repente me hizo una sonrisa, y yo no podía. Miré a mis compañeros y así, y ellos, veía que ellos estaban como si nada, entonces le dije al padre, padre, la Virgen María me ha sonreído. Ah, esa es una señal, me dice, esa. Entonces, al toque, llegué a la casa y a la hora del almuerzo le digo a todos, hoy día la Virgen María me ha sonreído, así que he decidido entrar al seminario. Entonces mi papá se quedó sorprendido. Bueno, todos hemos pensado que tú ibas a continuar como todos los canepas con la enfermedad del ladrillo, o sea, constructores, ingenieros, arquitectos. Pero si tienes esta vocación, dicen que una familia es bendecida cuando un miembro entra a sacerdote o a monja, si es mujer. Así que, pero lo que sí te recomiendo que no dejes el colegio. Termina tu quinto de media, yo estaba en esa época ya en tercero de media, y termina, y en lugar de presentarte a la universidad, ya te vas al seminario. Entonces me pareció lógico lo que me dijo mi papá, y le dije al padre Chijón, que era el que me había, le dije, padre, como era Chijón, nosotros lo llamamos el padre Chico. Su apellido Chijón lo habíamos convertido en Chico. Padre Chico, le dije, mi papá me ha dicho esto, el otro, que termina. No, para mí sería mejor que vaya desde ahora. Entonces le dije, no, pero ya quedé con mi papá, sí, ya me ha convencido ya. Ah, ya, muy bien. Entonces, bueno, tenía razón mi papá, porque cuando estaba en quinto y media, estaba llevándome mi papá al colegio, y en la esquina de la casa, veo a una chica con uniforme del colegio, y justo para en el semáforo y la chica estaba ahí. Entonces, miré esa cara, ese rostro, los ojos se cruzaron, sentí pues un remesón. y, y me quedé, y mi papá me dice, ¿te ha gustado esa chica, no? Entonces yo le dije, sí, papá. Entonces me dice, y no tenía tu idea dije, si yo encontrar una chica así, me olvido del seminario. Y ese mismo día, cuando regresé del colegio a la casa, mi hermano Augusto, que tenía 3 años menos que yo, me dice, ya como, te ha mudado al barrio una chica como para ti. Entonces yo le dije, como para mí? Sí, de tu edad, porque si tuviera como para mi edad ya me hubiera aventado yo. Entonces yo le dije, pero ¿dónde vive? Porque dije, he visto una chica, no será la misma que he visto. Entonces me dijo, esta que yo te digo vive junto a la casa de Carmen y Olga. Entonces me puse a observar la casa de esto, me iba a la esquina y desde la esquina veía la casa de la chica a ver si es que y de repente veo que salen en bicicleta las chicas con otra chica más, y cuando se acercan vi que era la chica que yo había visto. Entonces pararon, me la presentaron,
Entonces me dieron la mano, mucho gusto. Y bueno, y es mi esposa. Linda historia. Se convirtió en la sonrisa de Ibe ha sido más fuerte que la de la Virgen María. Pues. Qué bueno, qué bonito. Cuando llegaste a Lima, a Perú, ¿ya sabías hablar español? No, ¿Cómo lo aprendiste acá? sí, pero fue más fácil de lo que pensé, ¿no? Porque, digamos, como son lenguas latinas y hay mucho parecido, y con los amigos es fácil, porque como te digo, primero te enseñan la lisura, pero vas hablando y, y después ya en el colegio, ya el primer año, pues yo en Italia estaba en media, porque ya allá no había sexto de primaria, entonces yo había pasado ya a primera y media. Cuando vine, entonces en el colegio, en los dictados, cuando decían punto, punto ponía yo, ¿no? Y decían punto y coma. Y entonces punto ponía y después escribía y coma, porque no sabía que la coma era la vírgula, en italiano era vírgula. Entonces el profesor de literatura vio eso y dijo, este chico no sabe hablar esto, está escribiendo así. Entonces habló con el director, el profesor de literatura y el director llamó a mi papá y le aconsejó que me pasaran a sexto de primaria para que aprendiera el idioma, que se supone que sexto de primaria ya lo había probado en Italia, porque el quinto, pero entonces le va a servir de repaso y fue una muy buena idea porque entonces me nivelé con el español para enfrentarme a la media, ya conociendo. ¿Qué fue lo que más te sorprendió del Perú al llegar? Este, lo primero que me sorprendió es cuando llegamos a Venezuela, al puerto de La Guaira, para esto y, y todos los obreros y estos del puerto de La Guaira eran pues de piel oscura y yo estaba acostumbrado a ver puro blanco porque en Italia no había, y en el barco también todo era. Y habíamos parado pues en el camino pues en Tenerife, en ¿cómo se llama? En el canal de Panamá inclusive. Me vi pues gente de color, eso fue lo que me impresionó, porque yo había visto solamente gente de raza negra en la época de guerra. En el año 45, cuando los americanos entraron al pueblo de Chiavari, entonces una gran cantidad de soldados eran de raza negra. Yo tengo una anécdota de un amigo que iba conmigo y un soldado negro nos dio la mano y mi amigo se mira así a ver si se había ensuciado. Bueno, eso, y al llegar a Lima, noté que también había mucho menos gente de color que allá, pero ya el color de la piel del peruano también ya conocí, pues eso. La raza es lo que más me impresionó. Nuevo para ti. ¿Ah? Algo muy nuevo para ti. Sí, era nuevo. Y pensé pues que en el colegio iba a ser todo así y me sorprendió ver que en el colegio pues había un montón de blancos también, ¿no? Y ya ahí ya comencé a apreciar poco a poco las cosas. Bueno, otra cosa que me impresionó
la magnitud de las distancias, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado pues a vivir en una ciudad de 30.000 habitantes, ¿no? Que me la recorría a pie, ¿no? Hasta mi mamá me daba permiso para irme a comprarme mis merengues, que me encantaban los merengues, a pie. Aquí, desde que me subieron a ese camión, desde el Callao hasta Maravillas en el esto, vi que las distancias eran enormes, pues, ¿no? Que Lima me pareció inmensa y era pues y en esa época no era tan inmensa como es ahora sí que es inmensa. Sin embargo, eso fue la magnitud de, del Perú y, y en Italia había un dicho que decía vale un Perú, por decir algo que era muy valioso, vale un Perú, porque había el tesoro de los incas y toda la historia, eso. Entonces, y ya me di cuenta también el por qué decían vale un Perú, porque ese es el país desde chiquito, ¿ah? Vale un Perú, era como por decirte algo muy valioso, vale un Perú. ¿Cómo ha sido el progreso slash evolución de la comunidad italiana en el país desde que llegaste? Bueno, en el momento que yo llegué, este, me parecía que estaba un poquito, desorganizada, ¿no? Pero teníamos ya el colegio Raimondi, ¿no? Y había una casa de reposo para ancianos y pero había el círculo sportivo italiano, pero no había pues un, un club italiano, al menos no conocía yo, porque el club italiano que había, el club italiano del Perú, estaba en el centro de Lima y era un club cultural más que nada para gente mayor y gente. Entonces, el círculo, ya más que un club de italiano, era un club como todos los demás del Perú, lo único que había sido fundado por italianos, pero y la mayor parte de los italianos que llegábamos nos hacíamos socios para estar en un ambiente italiano. Pero no es que fuera pues como otras colectividades como los japoneses o los árabes, sus clubes eran mucho más, se juntaba mucho más la colectividad. Nosotros, y creo que al final es bueno, ¿no? El italiano se integra, entonces forma parte ya del ambiente, ya no eres italiano, sino eres ítalo peruano, y así y te hacen sentir así, y eso es bueno porque rápidamente te acostumbras y, y no sufres por la emigración. ¿Cuál crees que es el principal legado que le ha dejado Italia, esta migración italiana al Perú? Bueno, yo creo que sobre todo en lo cultural, ¿no? Me parece, porque Italia es tiene la suerte de ser el país con mayor cultura de todo tipo, porque tiene pintores,
escultores, arquitectos. La ciudad, además de que Italia es un país bello como geográficamente es un país bello, es el único país al mundo que con tan poco territorio tiene tanto litoral, porque es la forma de una bota, pues es un dedo que entra dentro del Mediterráneo, pues y tiene todo el mar Adriático, todo el Tirreno, todo el Jonio, tiene la isla de Sicilia, la isla de Cerdeña. O sea, es un país beneficiado y tal vez por eso ahí creció el Imperio Romano y todo el patrimonio cultural. Y al emigrar uno lleva ese bagaje cultural y pienso que uno de los aportes más grandes que los italianos le hacen al Perú es su cultura, ¿no? Y aquí es un país que tiene su cultura, porque antes que lleguen los españoles, el imperio incaico no era un Cancay de a 20, como dicen, ¿no? Era un imperio, ¿no? Y supo integrarse fácilmente y creo que Italia, de los países de inmigración, es lo que más le ha dado es su cultura. Y dentro de la cultura, il mangiare, ¿no? Porque el italiano donde va quiere comer pasta, entonces, y enseña, entonces la pasta es conocida en todos los países del mundo. Italia tiene 50, ahorita tiene 60 millones de habitantes y tiene 80 millones afuera. O Más sea, afuera que adentro. o sea, 80 millones fuera de Italia, o sea que es el país de inmigración más importante. Su emigración es importantísima. Hablando de este legado también gastronómico, de la comida, ¿cuál es, bueno, no solamente de la comida, sino en general, cuál es tu fusión gastronómica peruano-italiana favorita? La fusión gastronómica, bueno, aquí nosotros nos hemos acostumbrado a comer la comida criolla también, ¿no? Pero originalmente son muy diferentes, porque aquí, digamos, eh, en Italia no se le ocurre a nadie comer pescado crudo, y acá el pescado crudo es hasta ahora qué rico el ceviche, ¿no? Entonces, a pesar de las diferencias, rápido, porque tiene un sinnúmero de platos muy buenos en el Perú. Tan es así que y rápido se adapta y ah, yo creo que la cocina italiana entró muy rápidamente. Aquí tenemos en Lima muy buenos restaurantes italianos y ahora creo que ha hecho que mérito mucho de Gastón Acurio, que ha difundido la comida peruana en el mundo. Es uno de los países del mundo reconocidos por ser uno de los que se come mejor en Italia. Creo que gran aporte lo hizo la comida italiana. Preguntarte también, ¿cuál es tu comida italiana favorita? ¿Quién es tu músico italiano favorito? Bueno, la comida italiana favorita son los ravioles, ¿no? Los ravioles en salsa de carne, como los hacía mi mamá, que mi mamá era natural de Bolonia, donde son especialistas en pastas, ¿no?
Y en Liguria hacían la pasta rellena de los ravioles, pero cuando el relleno lo preparaba mi mamá, que era boloñesa, era muy sabroso. Entonces, eso es mi plato favorito. Y ahora, en cuanto a músicos, yo soy un fanático de mi tocayo Giacomo Puccini. Me encantan todas las óperas de Puccini, La Tosca, La Bohème, eh, la Madame Butterfly, la Turandot. Son, son cosas que yo las escucho y se me escarapela el cuerpo. Y después, bueno, si alguien de los actuales me ha encantado, ha sido Domenico Modugno, de los actuales, ¿no? Porque es el que con su canción esa Volare ha vuelto a llevar la música italiana a todo el mundo, ¿no? ¿Qué opinas del vino italiano que se encuentra en el Perú? ¿Qué crees que no se consume tanto vino italiano? Bueno, yo creo que eh, ha sido muy poco promocionado, ¿no? Porque rápidamente entra al paladar de cualquier conocedor del vino. El vino italiano es un vino que no es ácido, no es demasiado ni siquiera el Barbera, que es un vino para carnes, tiene potencias de otros vinos que, como el mismo vino chileno, ¿no? Es un buen vino, pero golpea. Mientras tanto, el vino italiano, ¿no? Es más redondo, como decimos nosotros, ¿no? ¿Crees que hay potencial para que el vino italiano tenga mayor presencia en el mercado peruano? Si es así, ¿qué crees que hace falta para un poco poder... El vino, Sí. bueno, partiendo que de la premisa de que hay muchas clases de vino en Italia, ¿no? Y cada región tiene su especialidad. El, tos, el toscano, como que este es el Chianti, es el que más es conocido, pero ¿por qué? Porque ha sido de exportación, pero yo me acuerdo desde chico que en la mesa yo no veía la botella, sino veía el fiasco, ¿no? Que es con su canastita de esto, y ese es el típico Chianti, el Chianti clásico que digamos, ¿no? Pero este vino pues ahí en Véneto el Tokai, que es maravilloso, hay ¿cómo se llama? El vino piemontés, el Asti, ¿no? Todos los espumantes que es, y yo creo que no ha habido una preocupación especial, pero yo creo que si alguien se preocupara realmente en difundir el vino sería muy aceptable, porque eh, aquí consumen, a pesar de que con Chile hay una rivalidad milenaria, ¿no? Sin embargo, la gente no deja de tomar vino chileno porque es un buen vino. Entonces, si el vino chileno se toma, el vino argentino se toma, y el italiano, ahora restaurantes que tienen vinos italianos tienen seguramente ya van a irlo conociendo, ¿no? Y la única manera de conocerlo es que haya difusión.
probarlo a través de los restaurantes y, no sé, hacer catas de vino. Entonces, y el mayor consumo es la clase media, ¿no? Entonces hay que llegar a la clase media. Y a la clase media no se llega solamente a través de fiestas y esto, sino en los lugares donde se consume, que son los restaurantes, de todo tipo de restaurantes, de los caros y los económicos. Debería haber manera de que se promocione ese vino, y yo estoy seguro que tomaría su lugar inmediatamente. ¿Cuál crees que es la percepción de los peruanos sobre el vino italiano en comparación con otros vinos importados? Como te digo, el vino italiano es un vino redondo. Redondo quiere decir que no te golpea al ingresar. Todo lo que pasas suave, ¿no? Y no te golpea y te satisface al gusto y sin maltratarte. Eso es lo redondo que es el vino italiano. ¿Qué es lo que más te gusta de Italia? Lo que más me gusta de Italia, bueno, es que Italia, para mí, siento que es mi tierra, ¿no? Entonces, cuando entro, desde el olfato, siento olor a Italia. Y es especial porque es como aquí dicen, Lima es ciudad de las flores, porque es verdad, hay muchas flores acá, ¿no? Pero es tan inmensa y tanto anhidrido carbónico que hay pero en Italia entras tú y todo es lindo, cielo, la belleza natural, el mar, il mangiare, todo es fantástico, pero lo que más me impresiona a mí es llegar y me siento en Italia nada más que respirando el aire. ¿Qué es lo que más te gusta de Perú? De Perú me gusta mi esposa. Ese es lo más grande que encontré yo en el Perú. No, pero aparte de eso, lo encuentro un país muy hospitalario, en el cual el peruano con los italianos tiene una afinidad, porque yo cuando estoy en un taxi o estoy en un y me preguntan, ¿de dónde es usted, señor? Entonces yo le digo, italiano. Ah, italiani, buena gente, me dicen. En italiano mismo, le digo, buena gente los italianos, o sea, tienen afinidad con nosotros, o sea, nos quieren. Desde que decimos que somos italianos, nos quieren, y yo eso siento lo contrario, o sea, por el cariño que me ha recibido el Perú, yo lo quiero el Perú como es un país muy acogedor para nosotros. Yo creo que no he podido mi familia emigrar a un país mejor que el que hemos emigrado.